cuán difícil tiene que ser para este hombre tomar una decisión en un momento como el que se estuvo viviendo durante todos estos días hasta el día 31 o el día 30, que fue que salió el último soldado de Afganistán. Yo no sé si usted fuera el hombre encargado de esto, ¿qué decisión usted tomaría definitivamente en tiempos de crisis? Y todo el mundo le exige, tenías que haber hecho esto, tenías que haber hecho lo otro. Pero trayéndolo al plano espiritual, ¿cómo reaccionamos nosotros o qué decisiones tomamos nosotros en tiempos de crisis? Porque no es lo mismo tomar una decisión cuando todo está tranquilo, cuando todo va bien, cuando todo está fluyendo, que tomar una decisión cuando hay una crisis que se levantó a mi alrededor. Por eso he titulado el mensaje de esta noche, Decisiones en tiempo de crisis. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos del 1 al 7, aunque vamos a estar leyendo algunos otros textos de este capítulo 26. Génesis, capítulo 26, versículos del 1 al 7. Y leamos lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Es decir, aquí no solamente había venido este tiempo de hambre en este tiempo de Isaac, sino que también tiempos atrás, cuando estaba Abraham, había venido hambre a esta región de la tierra. Allí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras conforme al juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió: ¿es qué cosa? Mi hermana. Pues tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Y dice: pues ella era de hermoso aspecto. Queridos hermanos, tenemos que entender algo claro. Hay muchos que en este momento están viviendo una pesadilla de vida. Cuando usted analiza todo lo que está pasando a nuestro alrededor, usted va a notar que hay personas que están viviendo una pesadilla de vida. De hecho, los que están acá en esta noche congregados en la iglesia, los que están en las redes sociales, en las diferentes plataformas, quizás coincidan conmigo y me dicen: pastor, la vida que estoy viviendo no es la vida que yo pensé vivir a esta altura. Yo esperaba para esta altura estar mejor. Yo esperaba en esta etapa de mi vida estar relajado. Yo esperaba en esta etapa de mi vida no estar pasando por crisis. Yo esperaba para este tiempo vivir mejor. En otras palabras, puede ser que tú estés viviendo una vida enredada, producto de las crisis, los problemas y las dificultades que puedas estar pasando. Pero en esta noche tengo una buena noticia para ti que estás aquí en esta hora. Tengo la noticia de que Dios puede desenredar toda crisis en tu vida, bendecirte, cambiar tu situación y hacerte alguien que prosperes y vivas bien, tengas cien tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Pero la realidad es que en la historia que estamos analizando,
sucede algo impresionante. Sucede que en el tiempo de Isaac llega un hambre de repente a la tierra. E Isaac tiene que tomar una decisión. Y lo más impresionante es que por lo general hay crisis y decisiones que tenemos que tomar ante las crisis que a veces dependen de nosotros. ¿Me están siguiendo? Hay crisis que a veces nosotros tomamos una decisión y provocamos esa crisis, y para salir de esa crisis solamente tenemos que decir: me retracto de esa decisión y todo está bien. Pero hay crisis que se levantan y decisiones que tenemos que tomar, y estas crisis que se levantan están fuera de mi control. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero decir que en el texto que estamos analizando, el hambre que vino a esta tierra, ¿era culpa de Isaac? No. Las personas que están en los incendios en California, los que están pasando el huracán, los que están en el terremoto de Haití, lo que está sucediendo en Cuba, muchos están sufriendo, están pasando por crisis, pero estas crisis no fueron provocadas por ellos. No fue que ellos tomaron la decisión y vino el huracán, no tiene nada que ver con ellos. Y quizás estoy hablando en esta noche para personas que están en medio de una crisis y tienen que tomar una decisión y dicen: Señor Dios, esto no es culpa mía. Esto se escapa de mis manos, yo no fui el culpable de lo que está pasando. El problema no es si la crisis la provocaste tú o vino de un lugar externo. El problema es cómo yo reacciono cuando llega esa crisis. Y el punto acá en este pasaje es que cuando analizamos lo que está sucediendo en este capítulo 26, es que Isaac está tranquilo, relajado, y de repente viene un hambre terrible que cambia por completo el confort que tenía Isaac y toda su familia. Y quizás yo estoy hablando para alguien que estaba tranquilo, relajado cuando llegó el coronavirus. Y quizás todos pensamos que era un mes trancado en casa y todo se iba a resolver. Y después pensamos que eran 6 meses. Y después pensamos, bueno, en un año. Después pensamos cuando llegue la vacuna. Ahora llegó la vacuna y que si otra dosis más. Y el coronavirus, esta crisis ha cambiado la manera de vivir de todo el mundo. Hay veces que se escapa de tus manos. No tuvo que ver ni tan siquiera con una mala decisión que tú tomaste. Tuvo que ver con que algo cambió, algo sucedió. Por ejemplo, usted está en su centro de trabajo y de repente aparece una maquinaria que va a hacer el trabajo más sencillo, y el jefe dice que se vayan 4 y ahí te vas tú. Después Dios te va a bendecir más para adelante si eres fiel, pero hay situaciones que cambian tu ambiente, que cambian tu entorno, y si eso sucede en tu vida, tú tienes que aprender a mantenerte fiel, porque si después que llegue esa crisis tú decides: Dios no está conmigo, Dios me abandonó, me voy de la iglesia, esa decisión que tú tomas en ese tiempo de crisis puede empeorar tu manera de vivir de esa crisis en adelante. Y lo que pasa, querido hermano, es que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Un diagnóstico médico, una enfermedad la cual te inhabilite para trabajar, te despidieron del trabajo, una crisis en tu familia, cualquier cosa puede suceder. Pero lo más importante es cómo yo decido actuar dentro de ese momento difícil. Ahora, queridos hermanos, en la Biblia encontramos muchos personajes que estaban bien, que estaban tranquilos, y de repente llegó la crisis a su vida. Y cuando yo pensaba en este mensaje, pensaba en Daniel. Daniel era una persona que estaba tranquilo viviendo en su nación.
¿Qué había hecho de malo Daniel? Nada, era un hombre de Dios. Y de repente llegan los babilonios, invaden su nación, lo toman cautivo y lo traen a Babilonia. Y allí en Babilonia Daniel tiene que vivir un sinnúmero de eventos. Y cuando ya parecía que la vida para Daniel estaba tranquila, de repente cambian de gobierno y en el otro gobierno Daniel, sin comerla ni beberla, viene un edicto, viene una ley y Daniel termina en el foso de los leones. ¿Tuvo que ver Daniel con las crisis que se levantaron en su vida? Fue un edicto, una ley. Es como que ahora se levanta un edicto en este país que diga: todo el que llegó desde el 1900 tal para acá tiene que irse del país. No es culpa tuya, fue una ley que se levantó. Los 3 jóvenes hebreos estaban también tranquilos, relajados. Y después de los 3 jóvenes hebreos estar tranquilos y relajados, ¿qué sucedió? Se levanta un edicto que había que postrarse delante de la estatua. ¿Qué culpa tenían ellos? Ninguna. ¿Y qué decir de José? José estaba tranquilo, relajado con su túnica, nació en un hogar tranquilo, adventista del 7º día, la pasaba bien, relajado, contento, y de repente los hermanos vienen, lo venden, termina en la cárcel. Y hay veces que hay decisiones que se escapan de nuestras manos, todo cambia de repente, de la noche a la mañana, pero lo que tienen estas 3 historias en común es una sola cosa. Lo que tienen estas 3 historias en común es que cuando llega la crisis, en estas 3 historias, siempre Dios, cuando llega la crisis, está presente con el ser humano. Alabado sea el nombre de Dios. En otras palabras, tú estás tranquilo, todo cambia alrededor de tu entorno. Vienen situaciones externas a tu vida que cambian tu manera de vivir. Y en esa crisis, Dios siempre va a aparecer, porque todo a tu alrededor puede cambiar. Pero el que nunca va a cambiar se llama Jehová de los ejércitos. Y querido hermano, en esta noche que estás aquí presente en la iglesia, si se te olvida todo lo que vamos a hablar en esta noche, está bien, pero recuerda esto en tu mente. Todo a tu alrededor puede cambiar. Pueden venir crisis provocadas por ti, por decisiones malas, o pueden venir crisis por cosas externas. Pero Jehová siempre va a estar ahí. Si la decisión que tomaste fue mala y llegó una crisis, te arrepientes, en el momento Dios te perdona y todo cambia. Y si la crisis que se crea fue por cosas externas, Dios también va a estar ahí contigo en el medio de la crisis. Porque en el foso de los leones, Dios se metió allí. En el horno de fuego, Dios se metió allí. En la prisión con José, Dios se metió allí. En medio de tu crisis, siempre Dios va a estar allí. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como cristianos muchas veces? Que cuando llega la crisis, no actuamos como debemos actuar. No tomamos la decisión que debemos tomar. No hacemos como cristianos lo que debemos hacer. Y dice el texto bíblico en el capítulo 26, en aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en el tiempo de Abraham. Y entonces nota lo que está pasando en este pasaje. Isaac ni sabe lo que está sucediendo, pero sabe que hay hambre. Pero Dios, que conoce el fin desde el principio, hace lo siguiente. Dice la Biblia que Jehová se le aparece. El ángel viene y le dice: mira, Isaac, hay hambre, hay crisis, pero yo te voy a decir algo: no desciendas a Egipto. Pero la Biblia me dice que Isaac no hizo lo que Jehová le dijo. Y yo no sé si en esta noche estoy hablando para alguien que está en medio de una crisis, tiene que tomar una decisión, está aquí en esta noche en la iglesia, está conectado en las redes sociales, está allí expectante, mirando, escuchando la palabra de Dios. Hay una crisis que se levantó, que se sale de sus manos y tiene que tomar una decisión.
En esta noche yo clamo para que el Espíritu de Jehová venga a tu vida. Y al igual que se manifestó a Isaac, el Espíritu de Dios venga a tu vida y te diga específicamente qué es lo que tú tienes que hacer. Pero tú tienes que tomar la decisión en esta noche de hacer lo que Jehová te dijo que tenías que hacer. ¿Pero qué hizo Isaac? Todo lo contrario. Dice la Biblia en el capítulo 26 que Isaac decide regresar o ir para huir del hambre. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto. ¿Cómo es posible, Isaac? ¿Cómo se te ocurre? Y querido hermano, una decisión mal tomada puede acarrearte 18,000 problemas mayores. Como pastor, sí, una decisión mal tomada. Usted está feliz con su esposa, viene una mujer de fuera, te sonsaca, tú le dices que sí, le sacas los dientes, te vas con ella, tu esposa te descubre y esa sola decisión mal tomada que usted tomó se le convierte en un arroz con mango. Mira el mismo David, un hombre tranquilo, rey, bendecido por Jehová. Varias veces hemos hablado de David aquí, de ese personaje. Por la decisión de irse con Betsabé, cayó en asesinato, cayó en mentira. Y entonces cuando está la crisis, tú tomas una decisión mala, una sola decisión mala que tú tomes, puede acarrearte miles de problemas. Algo sencillo para que me entiendan lo que les quiero decir. Usted dice, me cansé de la iglesia. Soy joven, me voy a tomar alcohol. Me voy con mis amigos a relajarme un poquitico. Y usted ese día comenzó a tomar, decidió manejar y salió ebrio. Tuvo un accidente, mató a una persona. Por esa decisión de usted ir, tomar alcohol, manejar, alejarse del Señor, no hacer lo que Dios le dijo que usted tenía que hacer, usted termina en prisión. Al llegar a prisión, allí tienes que fajarte. Al fajarte en prisión, terminas tú cumpliendo más años. Y al final, tu vida se enredó completamente solo por una decisión. ¿Te imaginas si cuando Jesucristo tenía hambre ahí en el desierto, Él hubiese dicho, bueno, es una sola decisión. Voy a convertir la piedra en pan. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Y a veces decimos, no, es una simple decisión. Me puedo equivocar, pero querido hermano, en esta noche quiero que entiendas cuánto puede acarrearte en tu vida una mala decisión. Y yo sé que en esta noche esta palabra es para alguien que esté en el punto de quiebre, que está como Isaac, vino un hambre externa, algo que estaba fuera de su control, algo sucedió y está ahí en el valle de la indecisión y dice, ¿qué hago? Escucho lo que Jehová me dijo a través de su ángel, que me quede tranquilo, que aquí en esta hambre, en esta crisis, Él me va a bendecir, o me voy a Egipto donde hay comida. Y tristemente, Isaac toma una mala decisión. Y usted puede decir, bueno, pastor, él lo que hizo fue lo mismo que hace todo el mundo, lo mismo que hacen todos los cubanos. Hay hambre en Cuba, me voy para Estados Unidos. Pero querido hermano, si usted está en Cuba y Dios le dijo que se quedara en Cuba, en China o en Australia, que Dios allí lo iba a bendecir, no se faje conmigo. No, pastor, usted lo dice porque está allá, de allá es muy fácil hablar. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Dios le dijo a Isaac, quédate en el lugar que estás, aunque hay hambre. Ahora, escucha la voz de Dios. El hecho es que Isaac dice, me voy para Egipto. Y cuando llega a Egipto, mira lo que le trajo la mala decisión que tomó. Él llega a Egipto y llegando a Egipto, sucede que los hombres de aquel lugar, él va donde está Abimelech, que es un hombre malo, un hombre impío, un hombre que no tiene temor de Dios, alguien que no es cristiano. Él decide dejar el lugar donde Dios lo había plantado y dice, bueno, yo voy a ir a donde está Abimelech, me voy a Egipto. Y cuando él llega allí,
esa gente era gente mala. Eran violadores. ¿Cómo, pastor? Sí, porque si ellos querían a tu mujer, te podían asesinar para quedarse con tu esposa. Y a veces a nosotros como seres humanos nos pasa parecido, nos pasa como Isaac. Cuando todo está bien me quedo fiel con Dios, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando todo se pone malo, salgo corriendo hacia el mundo. Y el hecho es que él estando allí, le dicen: ¿y esa muchacha tan bonita quién es? Y dice un refrán que de tal palo, ¿qué cosa? Tal astilla. Años atrás al padre le había pasado ¿qué cosa? Lo mismo cuando le preguntaron: ¿y esa mujer Sara quién es? No, esa es mi hermana. Y él, como buen hijo, le dijo a Abimelech: no, esa mujer que tú estás mirando ahí, que anda conmigo, esa es mi hermana. Pero entonces un día parece que los vieron un poquitico acaramelados, yo como predicador imaginando la historia, y Abimelech y esas personas que estaban allí con él le dijeron: hey, espérese un momentico, tú nos mentiste. Y si tú nos mentiste, ahora tú te vas a ir de aquí, de nuestra nación, te vas a ir fuera. Y ahora él tiene que salir con su gente, con las personas que él estaba moviendo, con sus pastores. Y sucedió que por esa mala decisión que toma Isaac, le toca estar errante, y sucede que cada vez que Isaac abre un pozo, vienen los hombres de Abimelech y se lo cierran. Él abría un pozo y venían los hombres de Abimelech y se lo volvían a cerrar. Él abría otro pozo y se lo volvían a cerrar. Él abría otro y se lo cerraban. Aquello era incontrolable. Los pastores no podían alimentar el rebaño. No tenía comida. Estaba desesperado. Estaba desahuciado. En otras palabras, él está con hambre, perseguido, le están cerrando los pozos, no tiene más nada que hacer, está en una situación desesperada, y todo por haber tomado una mala decisión. Pero en ese momento, cuando él está desesperado, y usted dirá: pastor, pero qué mala decisión. En el versículo 2 lo dice claro. Allí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te dije que te quedaras. Esa fue su mala decisión, no hacer lo que Dios le dijo. Pero lo impresionante de esta historia es que el Dios en el cual tú y yo creemos siempre te va a dar una segunda oportunidad, a pesar de la mala decisión que hayas tomado y el error que hayas cometido. Como pastor, sí. El ser humano, no. Si usted comete un error, el ser humano va a decir: usted falló, usted hizo la decisión errónea, usted en el momento que tenía que haberse quedado al lado mío, usted no lo hizo. Así que usted, yo no lo quiero ver más ni en pintura. Pero el ser humano actúa de esa manera. Yo no lo quiero ver ni por acá pintado en la pared. Usted se me va de aquí. Pero Dios actúa diferente. Como pastor, sí actúa diferente. Dios es un Dios que siempre va a luchar porque tú te vuelvas de tu error. Dios siempre va a querer darte una segunda oportunidad. ¿Lo hizo con el hijo pródigo? Sí, lo hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó una mala decisión. Y la tomó tan mala que se fue y despilfarró todo el dinero del padre. David, como mencionábamos anteriormente, también tomó una malísima decisión. Pero a ambas personas Dios le dio una segunda oportunidad. Pedro tomó una mala decisión, negó a su maestro, pero también Dios le dio una segunda oportunidad. Sansón perdió hasta los ojos, pero aún allí ciego, moviendo aquella piedra de molino, Dios le dio una segunda oportunidad. Y si David, siendo un asesino, recibió una segunda oportunidad, hermano, ¿cuántos años le pondrían a David hoy si lo presentan en un juicio? Mínimo cadena perpetua. Crimen de guerra. Lo juzgan en un juicio militar. Sin embargo, ese es el ser humano. Pero Dios actúa diferente.
Porque dice la Biblia que si grande fue el pecado de David, más grande fue ¿qué cosa? Su arrepentimiento. Entonces Dios se le aparece una segunda vez allí a Isaac. Y cuando Dios se le aparece por segunda vez, usted puede leer el capítulo en su casa, estamos volando en honor al tiempo. Cuando Dios se le aparece por segunda vez, Dios se le aparece para decirle allí a Isaac: Isaac, tranquilo, todavía hay oportunidad. Estoy parafraseando un poco. Todavía hay oportunidad, vuélvete, regresa al lugar de donde yo te dije que no tenías que salir. Yo te voy a bendecir allí, Isaac, vuélvete, Isaac. Queridos hermanos, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Pastor, aunque cuando llegó la crisis que se salió de mis manos, yo tomé una mala decisión. Sí, aún así, tomando la mala decisión que tomaste, Dios te puede dar una segunda oportunidad. Se la dio a Isaac y se la dio a muchos personajes de la Biblia. ¿No te la va a dar a ti también? Claro que sí. Claro que te la va a dar. Querido hermano, tienes que entenderlo claro. Dios siempre quiere que tú tomes una decisión, y si la tomaste mala, Él va a volver a insistir. Y pastor, ¿por qué Dios insiste tanto? ¿Por qué Dios llama a Isaac una vez y llama a Isaac de nuevo? ¿Sabes por qué Dios hace esto? Porque Dios siempre quiere que en medio de tu crisis tú decidas por Él. Y entonces tú me preguntarás: pastor, ¿y cómo puedo decidir por Dios en tiempos de crisis? Es que Dios quiere que tú decidas por fe y no por temor. No entiendo nada. Mira, Dios sabe que si tú decides en la crisis por fe, siempre vas a caminar detrás de lo que Él te diga que tienes que hacer. Pero si tú decides en temor, ¿qué cosa es decidir en temor? Es viendo las circunstancias como están. Y si las circunstancias son adversas, yo hago lo que lógicamente, lo que me dice la lógica humana. La lógica humana, ¿qué le dijo a Isaac? Hay hambre aquí, me voy de aquí hacia donde hay comida. Pero con Dios no funciona así. Dios quiere que cuando tú tomes una decisión la tomes por fe. En otras palabras, Isaac, hay hambre aquí, pero yo quiero que estés aquí. Y si decides por mí, a pesar que lo que ves no es lo más conveniente a la lógica humana, quédate tranquilo allí, que allí yo te voy a bendecir. Dios quiere que cuando se levante la crisis no decidamos por temor ni por miedo. Dios quiere que decidamos por fe. Y si decidimos por fe, siempre nos va a ir bien. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 26, del 21 al 25. Y le leo rápido para poder avanzar un poquitico. Dice la palabra de Dios: después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él. Y le puso por nombre Cinta. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Él puso por nombre Rebot. Y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. De allí subió a Beerseba. Aquella noche se le apareció, ¿qué cosa? Jehová Dios, y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo los siervos de Isaac. Como Jehová se le aparece en el versículo 2, se le vuelve a aparecer de nuevo y toda la situación cambia. Isaac entonces hace lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y después que tú decides tomar decisiones por fe, no por temor, Dios le dice: no temas, Isaac, haz lo que yo te voy a decir. Miren lo que dice la palabra de Dios. Abimelech vino desde Gerar a donde él estaba. ¿Qué está sucediendo aquí rápidamente? Él engaña a Abimelech. Abimelech y sus hombres se vuelven en enemigos de Isaac.
Abría un pozo, se lo cerraban. Abría otro pozo, se lo cerraban. Ahora Isaac decide hacer la voluntad de Dios. Dios comienza a bendecir a Isaac y Abimelech deja su lugar y viene corriendo a hablar entonces con Isaac. Y dice el texto, Abimelech vino desde Gerar a donde él estaba, y con él vinieron Asud, amigo suyo, Ficol. Ahora, este hombre era uno de los del ejército que era el que ejecutaba las órdenes que Abimelech le decía: vete allá que abrieron un pozo, cierra el pozo. Toda esta gente vinieron a hablar con Isaac. Cuando tú tomas decisiones en fe y no en temor, Dios hace que aún tus enemigos se arrodillen a tus pies. Alabado sea Dios. Y Isaac les dijo: ¿por qué venís a mí? Si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. Ellos respondieron, mire lo que dice el versículo 28. ¿Qué fue lo que ellos respondieron? Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros. Haremos contigo este pacto. ¿Qué vieron ellos? Que Jehová estaba ¿con quién? Con Isaac. Y querido hermano, cuando tú decides no por temor como en el versículo 2, sino decides como en el versículo 25, tú decides por fe, Jehová va a estar contigo. Y cuando Jehová esté contigo, los enemigos, los que te maltrataron, los que te persiguieron, los que te acusaron, los que estuvieron siendo instrumentos del diablo para acabar con tu vida, van a decir: espérate un momentico, este no es al que nosotros le hacíamos la vida un yogur. ¿Y cómo es que le va tan bien? Vamos a llegarnos allá para ver. Y un hombre pagano, impío, un hombre que había visto que Isaac le había mentido en su cara, un hombre que había visto los defectos de Isaac, ahora viene diciendo: hemos visto que Jehová está contigo. Y dice la Biblia, versículo 32, aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron la noticia del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Isaac llamó a aquel lugar Seba por causa del nombre de aquella ciudad. Hasta hoy se llama Berseba. ¿Qué está sucediendo acá? Los siervos abren un pozo, hallan agua y ven que no le vuelven a cerrar el pozo. Ven qué importante es decidir por fe y no por temor. Yo no sé en esta noche para quién estoy hablando. Yo no sé cuál es la crisis que tú estás enfrentando. Si la crisis tú la provocaste, al igual que Isaac, tomaste una mala decisión, Dios te da la oportunidad, regrésate en tus pasos. Arrepiéntete y Dios te va a bendecir. Pero si hay una crisis que se salió de tus manos, que no es por una mala decisión que tú tomaste, sino porque llegó el coronavirus, llegó el huracán, llegó un tornado, llegó un terremoto, llegó el hambre, hay un sistema de gobierno totalitario, no importa lo que haya llegado a tu vida. Si la crisis está delante de ti, mi mensaje para ti en esta noche es: decide en fe y no en temor. Decidir en fe es: aunque toda la circunstancia está adversa, yo hago lo que Dios me diga en mi corazón, no lo que me diga la lógica humana. Que en esta noche, y cuando venga una crisis a nuestra vida, decidamos en fe y no en temor y en miedo. Oremos en esta noche y confiemos en Dios. Les invitamos a ponerse en pie para orar y tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, en esta noche alabamos tu nombre, porque tú eres el Dios que siempre nos ofreces una segunda oportunidad. En ocasiones nosotros tomamos una mala decisión, y si en esta noche hay alguien que cuando llegó la crisis tomó una mala decisión, si en esta noche Dios le habló, permite que esta persona, al igual que David, al igual que Sansón, al igual que muchas personas que fallaron, al igual que el hijo pródigo, que decidan en esta hora regresar de su mal camino, y tú les vas a estar esperando con los brazos abiertos. Pero Señor, si estamos ante una crisis que se sale de nuestras manos,
que no fue por una mala decisión que tomamos. Permite, Señor, que podamos decidir en fe y no en temor. Porque si decidimos en temor, a pesar de la crisis, se va a agravar más la situación en nuestra vida. Pero si decidimos en fe, aunque haya crisis, tú vas a estar con nosotros. Nos darás la bendición, 100 tantos en esta tierra, y al final nos sacarás de la crisis por siempre, porque nos llevarás al reino de los cielos. Bendícenos, Dios, en esta noche, y permites que pase lo que pase. Aunque venga la ley dominical, aunque venga la persecución, aunque venga la crisis que venga, que podamos decidir siempre en fe, siempre podamos decidir por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.